Señor, en este día, en este tiempo que empezamos nuestro capítulo 5 del libro Discipulado para Madurez, que hablamos de la redención y sus beneficios, yo pido que el espíritu de sabiduría y de revelación se manifieste para que podamos captar propiamente, Señor, la importancia de la redención que tenemos por medio de la sangre de Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos en el capítulo 5 de nuestro manual de discipulado. Entramos hoy en la lección 33. Hablamos de la redención del creyente o del cristiano. Efesios 1:7 nos dice: ¿en quién es Jesús? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos los pecados según las riquezas de su gracia. Ahí tenemos algunas palabras que son muy poderosas. Tenemos la palabra redención. Hemos sido comprados. Aparece el medio enseguida, la sangre de Cristo. Es la que nos compró del pecado, del mundo, de la perdición, aún del infierno. Las consecuencias de esa redención: el perdón de pecados y la gloria de esa redención, que según la riqueza de su gracia, indicando esto, que la gracia de Dios es ilimitada para redimirnos de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldición, perdonar nuestros pecados y de forma que podamos experimentar la única vida que Jesucristo ha prometido. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es voluntad de Dios que tengamos una vida raquítica o escasa. Cuando Jesucristo derramó toda su sangre, Él no derramó solamente una pinta de sangre. Toda su sangre la derramó por ti y por mí. Dios no solamente derramó un poquito de amor, Dios explotó todo su amor a favor de la humanidad, de forma que todo el que cree en Jesús pueda ser salvo. Veamos esta verdad de la redención. Es una de las verdades básicas que todo creyente debe conocer y entender para poder vivir una vida cristiana efectiva y en victoria. Si hay algo que nos asegura nuestra posición de victoria sobre Satanás, no olvidemos que Él es nuestro enemigo, quien viene a matar, robar y destruir, quien nos quiere sacar de nuestra humilde devoción a Dios. Pero el tú saber que fuiste redimido del poder de Satanás por medio de la sangre te da un poder y una autoridad. Los redimidos de Jesús deben continuamente alabarle por esta libertad tan gloriosa. Diga: yo fui redimido por la sangre. Diga: no hay más condenación, no hay más culpa. Estamos hablando de redención. Número uno, ¿qué es redención? Definamos la palabra redención. Efesios 1:7, como ya creo que leímos: en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia dice que hemos sido redimidos de la autoridad de Satanás. Pero no solamente hemos sido redimidos de algo, hemos sido trasladados a algo. No simplemente la redención tiene un aspecto negativo, porque nos redimió del pecado, nos redimió del infierno, sino que nos trasladó al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo, por medio de la sangre. Nosotros estamos en un reino diferente. Ya no estamos en el reino de Satanás, en el reino donde estamos sujetos a pecado, enfermedad, a derrota, a fracaso, a pobreza, a tantas cosas. Ahora nosotros, si entendemos el poder de la redención y el poder de la sangre, que Jesús nos compró por su propia sangre, para que participáramos de su gracia, para que participáramos de su amor, para que participáramos aún de su propia vida. Ahora, cuando una persona recibe el sacrificio de Cristo en la cruz, desde ese momento en adelante, Satanás no tiene ningún derecho legal sobre esa persona. Eso no indica que Él no nos molesta. Eso indica que tenemos el poder y la autoridad para caminar en vida de
redención por medio de la sangre. Y que nos podemos parar al frente de Satanás y decirle a la cara: tú no tienes nada en mí, yo soy hijo de Dios, mis pecados fueron perdonados, todas mis culpas se fueron, yo soy hijo de Dios, soy hermano de Jesús, soy contenedor de Cristo, soy templo del Espíritu Santo, porque yo fui redimido por la sangre preciosa. Así que cuando una persona recibe el sacrificio de Cristo en la cruz, desde ese momento en adelante, Satanás no perdió el derecho legal sobre ti. Bueno, ¿y por qué si perdió el derecho legal nos sigue haciendo tropezar? Caemos en enfermedad, caemos en derrota y a veces se cae en pecado. Simplemente porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que no nos conformemos con simplemente un evangelio histórico, o no simplemente ver la salvación como un boleto para el cielo, sino como una seguridad para vivir en esta tierra con la autoridad de un hijo de Dios. ¿Sabías tú que el propósito de Dios es que vivamos en la tierra en la misma forma que Jesús vivió? Y esto solamente es posible por medio de la redención. Ahora, acabo de decir que Satanás no tiene ningún derecho legal por medio de la redención. Esto es cierto, pero el cristiano tiene que saber esto y reclamarlo por medio de la fe. Además de reclamarlo por medio de la fe, tiene que pelearlo, resistir al diablo. Satanás nunca suelta fácilmente a las personas que él ha poseído por tanto tiempo. Esa es la razón por la cual todavía tenemos síntomas de lo que éramos antes. Todavía todas las cosas viejas aún reclaman en nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente, porque no hemos sido sagaces, atrevidos, tercos para reclamar nuestra posición de que somos redimidos. Yo soy redimido por la sangre, y Satanás no tiene derecho sobre mi cuerpo, sobre mi alma o sobre mi espíritu. Él no tiene derecho, él no determina mi salud, él no determina mi prosperidad, él no determina mi gozo. Él simplemente es un intruso que viene a robar, matar y destruir. Diga conmigo: yo soy redimido por la sangre de Jesús, y eso me hace libre en el nombre de Jesús. Ahora, ya le dijimos que redimir algo es comprarlo. Fue lo que Jesús hizo. Si usted hubiera empeñado un reloj en una casa de empeño y usted lo lleva, y usted lo empeñó, le dieron $25. Si usted quiere regresarse el reloj, tiene que ir en el tiempo correcto, porque le dan un tiempo, y tiene que pagar los $25 que usted usó, se los prestaron. Y cuando usted trae los $25, usted redimió su reloj. Eso es redimir. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo? Pagó la culpa de tu pecado, pagó tu deuda. ¿Y qué hizo? Te redimió. ¿Cuál fue el precio para pagar por tu salvación? La sangre. ¿Cuál fue el precio para pagar por tu victoria? La sangre. ¿Cuál fue el precio para pagar por tu paz mental? La sangre. ¿Cuál fue el precio para pagar para que tú vayas al cielo? La sangre. ¿Cuál fue el precio que él pagó para que tú puedas recibir el Espíritu Santo? La sangre. ¿Cuál fue el precio que él pagó para que tengas salud? La sangre. ¿Cuál fue el precio que él pagó para que Dios escuche tus oraciones? La sangre. ¿Cuál fue el precio que él pagó para que fueras nueva criatura? La sangre. ¿Cuál fue el precio que él pagó para que tus oraciones sean contestadas y tú puedas ser próspero? La sangre. Porque diga: yo fui redimido. Es una de las cosas más importantes que debemos entender. Ahora, vemos en segundo lugar el medio de la redención. Vamos a 1 Pedro 1, 18 al 19 y leemos. 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados o redimidos, la palabra es la misma, de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, cosa que no viene aún por el ADN paternal. Pero no fuiste rescatados con cosas corruptibles, o sea, no se puede comprar con oro o plata. Esta redención no se puede pagar con oro o plata. Hay una sola forma de obtenerla, sino con la sangre preciosa de Cristo. Se le llama sangre preciosa. La palabra preciosa ahí habla de precio. No habla de bonita, sino habla de precio. Sangre que tiene el precio mayor. O sea que el precio de la sangre es más alto que el precio del oro y de la plata y las piedras preciosas. Y ese es la única moneda de intercambio que tú tienes para tú ser libre de todo lo que el diablo trae en contra tuya. Se llama la sangre de Cristo. Es la única moneda al cual el infierno le tiene miedo. Y la sangre es la única moneda a la cual el cielo reconoce como legítima para que tú puedas caminar a la altura de un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Wow. El cristiano tiene que saber esto y proclamarlo por medio de la fe. Fe en la sangre. Fe en la obra perfecta y completa de Jesús. Porque Satanás, como dije, no suelta fácilmente a las personas que él ha poseído por tanto tiempo. Tampoco va a soltar esa enfermedad rápidamente. O esa tentación que nos hace a todos. O ese autodesprecio que nos quiere causar a nosotros para que no tengamos fe que somos nueva criatura. Todos pasamos por eso, hermano. Yo no estoy predicando como si yo no hubiera pasado esto. Lo predico por tanta pasión porque yo sé la realidad de la sangre. Yo sé la realidad de la redención. No fue con oro, no fue con plata, no fue con mis esfuerzos, sino con la sangre preciosa de Cristo, a quien se le llama un cordero sin mancha y sin contaminación, lo que hace que la sangre sea pura, sea legítima. El cielo la acepta y Satanás no tiene otra que respetarla. El único medio posible para ser redimido de la autoridad de Satanás es la sangre de Cristo. Por razón del pecado de Adán, los hombres están bajo la autoridad legal de Satanás. El pecado le da legalidad a Satanás para poseer y adueñarse de los hombres. Y Satanás puede ejercer ese dominio sobre ellos. Como Jesucristo es el Cordero de Dios para la redención de toda la raza humana, y esto es hecho mediante su sangre, desde que Cristo murió en la cruz, toda persona que cree en el poder de la sangre de Jesús es declarado justo ante Dios. Yo no dije que te sientes justo. Yo no dije que todos tus síntomas de la vida anterior desaparecen por arte de magia. Esto es una declaración legal que el cielo hizo. El cielo reconoce el poder de la sangre y el cielo te declara justo. Todos sabemos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 2 Corintios nos dice algo que para muchos no es fácil digerirlo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Cómo es posible? No conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Eso indica que Él llevó el pecado. No cometió pecado. No hizo pecado. Nunca hizo una maldad. Nunca, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de gesto. Él fue el Cordero infalible de Dios, sin pecado, sin mancha y sin pecado. Ahora, Él no conoce pecado, pero Dios lo hizo pecado, porque cargó nuestros pecados. Así, por razón de que cargó mis pecados, Él fue convertido en pecado. ¿Y cuál fue el propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que ahora toda la justicia de Jesús se nos ha aplicado a nosotros. Hello. Levante la mano y diga: Padre, gracias. Yo no lo merecía, pero toda la justicia de Jesús es mía. Yo he sido declarado ante el cielo y ante el infierno justicia de Dios en Cristo. ¿Oyó eso? ¿Oyó lo que usted es? Por lo tanto, yo no me suscribo a esa frase evangélica: pecador salvador por gracia. Imposible.
Si fui salvado por gracia, ya no soy pecador. Puedo caer en pecado, puedo hacer un acto de desobediencia, pero aún la Biblia ha dejado una venida para que yo arregle eso. ¿Y cuál es? Si confesamos nuestros pecados. Porque Dios sabía que por causa de la debilidad de nuestra carne, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia en español. La Biblia en inglés dice para limpiarnos de toda injusticia. To cleanse us from all unrighteousness. O sea que si somos limpiados de toda injusticia, entonces ¿cómo quedamos otra vez? Justo. No hay forma que usted lo pueda hacer si no es por la sangre. Y yo quiero que usted entienda esto. Mi justicia, tu justicia es amenazada constantemente. La comisión de pecado, la comisión de desobediencia en nosotros nos lleva otra vez a la injusticia. Y tenemos que correr a la cruz. Hay lugar en la cruz para ti. Gloria a Dios. En la cruz sea siempre mi gloria. Ahí es que está mi salvación. Ahí está mi redención. Ahora, es por esta razón que Satanás, los demonios odian la cruz y odian la sangre de Jesucristo. Porque ahí Satanás y los demonios perdieron el derecho legal sobre toda la humanidad. ¿Por qué toda la humanidad no lo disfruta? Porque no reciben a Jesús, porque no se quieren arrepentir de sus pecados. Pero yo espero que los que nos hemos convertido, que los que hemos nacido del Espíritu, entendamos esto y no peleemos en contra de lo que Jesús ha hecho. No, porque no me siento salvo. Yo no me siento salvo en esta noche. ¿Me escucharon? En esta noche yo no me siento salvo. Yo no siento que me están pasando ríos de agua viva por ningún sitio. ¿Cambia eso lo que Jesús hizo? No. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué soy redimido? ¿Por qué soy justo? Porque primero no estoy en pecado, no estoy en rebelión, no estoy en desobediencia a Dios. Y no importa lo que yo sienta o lo que yo no sienta, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, yo sé, justificado pues por la fe, no dice por los sentimientos. ¿Oíste eso? Justificado pues ¿por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Alguien tiene paz aquí? Diga, tengo paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser parte de tu fundamento básico. Especialmente los que son jóvenes, que van a vivir más que lo que yo voy a vivir. Te estoy ayudando a cómo tú vas a vivir, para que vivas en victoria total, completa y absoluta. Yo no dije que el diablo no te va a molestar, lo va a hacer, pero tú sabes cómo batearle. Gloria a Dios. Ahora, veamos entonces las bendiciones de la redención. Voy a leer un poquito la Biblia porque quiero leer estos versos. Son 4 versos en Hebreos 9, 11 al 15. Y amerita que los lea porque hay mucha carne ahí en esos versos. Hebreos 9, 11 al 15, por favor. Quiero que... ¿Ok? Pero estando, Hebreos 9, es del 11, por favor. 11, 9, 11. 9, 11. Hebreos 9, 11. Oh, amén. Ok. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Diga, por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Alguien dígame, ¿eterna qué? ¿Cómo es tu redención? ¿Cómo es tu redención? ¿Por qué viene? Por la sangre, la propia sangre. Es tanto así que Jesús, para entrar al lugar santísimo, tuvo que usar su propia sangre. Tú y yo no podemos entrar en ese lugar
a menos que no sea por la sangre de Jesús. No es ni por tu sudor, ni por tu sangre, ni por tus rodillas peladas cuando oras. Es por la sangre. Seguimos leyendo. Ahora hay una comparación con lo que se hacía en el antiguo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso es así en el antiguo pacto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Se da cuenta por qué era? Porque era una sangre sin mancha a Dios. Esa sangre que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estamos hablando ahora de que la sangre no solamente te limpia los pecados de los cuales tú estás consciente, sino que entra a lo más profundo de tu ser, a tu conciencia. Y entra a tu conciencia y puede limpiarte de todo complejo, de toda culpabilidad, de toda inferioridad, de todo aquello que se esconde dentro de nosotros. Lo puede hacer esta sangre. Wow. Otra vez, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, si tenemos conciencia de obras muertas, no podemos servir al Dios vivo. Eso lo resuelve la sangre. Así que por eso Jesús es mediador de un mejor, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Veamos ahora. La redención es eterna, lo que indica que no termina el día que fuimos salvos. El problema del creyente es que ha enfatizado solamente el hecho de que fuimos redimidos, pero Efesios 1:7 dice en el presente, tenemos redención por su sangre, no que tuvimos. Pongámoslo en esta forma: yo fui redimido, estoy siendo redimido y seré redimido. Wow, es una acción continua. Es bueno saber que fuimos redimidos 2000 años atrás, pero es más importante conocer a dónde nos lleva esta experiencia de redención. El creyente puede vivir continuamente creciendo en los beneficios de la redención de acuerdo a la fe que ejerza en lo que Cristo hizo por él. Todo depende por fe. Para mí no hay límites en lo que puedo disfrutar como consecuencia de haber sido redimido por la sangre de Cristo. No hay límites, no le pongan límites a Dios. Esta redención no envuelve solamente perdón de pecados, sino que va más allá. Esta redención erradica, borra, elimina totalmente la naturaleza pecaminosa del hombre, que es la responsable de que el hombre peque, la cual estaba en tu espíritu. En el Antiguo Testamento había perdón de pecados, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo remite los pecados. O sea que no queda ningún récord de que tú has pecado después de ser lavado con la sangre de Cristo. Repito eso. En el Antiguo Testamento había perdón de pecados, pero en el Nuevo la sangre de Cristo remite los pecados. O sea que no hay ningún récord de que tú has pecado después de ser lavado con la sangre de Cristo. Es por eso que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque está fundada en la sangre divina y preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de esta redención es que entramos en las siguientes experiencias de vida espiritual. Estamos hablando de 7 experiencias, creo. Y vamos a la primera. La primera, somos engendrados como hijos de Dios, a ser redimidos. Y leemos Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, no los que creen en él simplemente, hay que recibirlo. Gente que sabe que
que Jesús existe, que Dios existe, sabe que murió en la cruz, cree que murió en la cruz, es más que creer, como decía Billy Graham en un mensaje que estaba predicando en el año 54 en Londres. Él decía, no es simplemente creer o saber, hay que recibir. Y él citó este verso, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, o sea, los que creen en su nombre, además de creer, tienen que recibirlo. Les dio potestad, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el hecho de yo recibir a Jesús en mi corazón, de yo aceptar la limpieza de la sangre, de yo aceptar ser redimido del pecado, me da potestad de convertirme en hijo de Dios, con todos los derechos legales que eso conlleva. Y dice que estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, y está hablando de la sangre humana, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero la voluntad de Dios fue que fuéramos engendrados por la sangre, pero es por la sangre preciosa de Jesús. No es por la mía ni por la que recibí de mi papá. Y aunque mi papá era salvo, un santo hombre de Dios, yo también tenía que nacer de nuevo, para entonces yo suscribirme a la limpieza y a la redención de la sangre preciosa de Cristo. Por eso yo también tengo mi salvación separada de la de mi padre. Claro que recibí bendiciones de él, recibí tantas cosas, pero yo tenía que recibir a Jesús personalmente. Así que el primer beneficio de la redención es, somos engendrados como hijos de Dios. El segundo, nos convertimos en nueva creación. Así que hay vieja creación y hay nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y cómo es que estás en Cristo? Estás en Cristo porque lo recibiste. Estás en Cristo porque te arrepentiste de tus pecados. Estás en Cristo porque permitiste que la sangre de Cristo borrara tus pecados. Estás en Cristo porque estás en obediencia a Él. Si alguno está en Cristo, si alguno se metió en Cristo, si alguno creyó en Cristo y recibió a Cristo, ¿qué es? ¿Alguien puede ayudarme en el verso de 2 Corintios 5? Dice, ¿qué es? Nueva criatura, es una nueva creación, es algo nuevo. ¿Y qué sucede ahora contigo? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas son las que son hechas nuevas? Las mismas cosas viejas que pasaron son hechas nuevas. Eso habla de una vida de resurrección. Ahora tú entonces estás muerto a las cosas viejas, muerto a todo lo que hacías en el mundo, y ahora se supone que tú experimentes lo que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nueva creación, una creación que de acuerdo a Dios, creado en la santidad de la verdad, creados a la imagen de ¿quién? ¿Alguien puede decirme a la imagen de quién? De Jesús, aleluya. Bien, número 3, el tercer beneficio de la redención. Ya lo dije antes, pero estoy recapitulando esto. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Fíjense que no solamente es que soy justo, es que soy justicia. Eso es lo que me dice Pablo. Otra vez repito el verso que vimos antes, 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una pregunta: ¿por qué yo repito esta cosa una y otra vez más? ¿Por qué yo otra vez la repito y la repito y la predico y la repredico? ¿Por qué razón? Porque yo ayer comí, pero ya hoy yo tenía hambre y tuve que comer otra vez. Y aun si comí pollo ayer que no fue pollo, y comiera pollo hoy, el pollo que me comí ayer no me sirve para hoy, es el de hoy. Así me pasa a mí con la palabra. Así me pasa a mí con estar pegado a la palabra, con estar haciendo mis confesiones, haciendo mis oraciones constantemente. Mucha gente quiere mi estilo de vida, quiere mi salud, quiere mi prosperidad, pero no quiere la disciplina que yo he tenido que tener para yo estar pegado a la palabra del Señor. Porque yo sé que Satanás no me va a ayudar en nada. Él se me va a oponer en todo.
Yo tengo especialmente en mi posición de una autoridad que está afectando países, afectando familias, iglesias y el mundo. Yo estoy en la mirilla de Satanás. Él daría cualquier cosa. Se sacaría un ojo. No, se sacaría los dos para sacarme uno a mí. Pero yo no se lo permito. Pero ¿con qué autoridad usted se atreve a hablar así? Con la autoridad de que la sangre de Cristo me ha hecho nueva criatura. Con la autoridad que no hay ninguna condenación porque estoy en Cristo. Con la autoridad que yo soy hijo de Dios. Con la autoridad que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Con la autoridad que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Con la autoridad que al que creyó en su nombre se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Con la autoridad de que yo puedo tomar autoridad sobre los demonios, porque esa autoridad Dios me la dio. Ese es el beneficio de la redención. Somos justicia de Dios en Cristo. Número 4. Por esta redención somos declarados santos ante Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? La sangre del cuerpo, porque la sangre salió del cuerpo. Una ofrenda hecha una vez para siempre. ¿Para quién era la ofrenda? La ofrenda era para Dios. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? Hacer intercesión por mis pecados. Wow. En la misma forma que en el Antiguo Testamento se traía un animal, un buey, un macho cabrío, un becerro, se derramaba su sangre se derramaba en el altar y era una ofrenda. ¿Dónde? A ese animal se le suscribían los pecados del penitente. Y ese animal, esa sangre, cubría los pecados de él, aunque el penitente no derramó su sangre. Yo no tuve que derramar tampoco la mía, pero Jesús derramó la de él. Pero la de él se me acredita a mí. Hello, la sangre está a mi crédito. Su obediencia está a mi crédito. Su redención está a mi crédito. Su salud está a mi crédito. Su victoria sobre principados y potestades está a mi crédito. Hay un cántico viejo mío. La victoria que Jesús compró no fue solo para él, fue también para mí. Somos declarados santos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Veamos el próximo beneficio de la redención. Tenemos derecho a recibir el Espíritu Santo porque somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Ahora, hoy mientras yo meditaba en esto, creo que orando en la mañana, ¿qué se requiere para que yo pueda ser templo del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que se requiere? Una santidad completa, una justificación completa y una fe completa para yo entregarle toda mi vida a Dios. Porque entonces el Espíritu Santo viene a mí. El Espíritu Santo no puede morar en vasos sucios. Por eso tengo que santificarme espiritual mi cuerpo, y el Dios de paz os santifique por completo. Pero por medio de la redención, por medio de la sangre, por medio de esa limpieza, la cual la tengo que también ejercer diariamente. No hay un día que yo no ore la oración de la sangre. No hay un día que yo no ore la oración de obediencia a Dios. Es algo constante. Aleluya. Así que tengo el derecho a recibir el Espíritu Santo, porque somos el templo de Dios por medio de la redención. Próxima bendición de la redención. Tenemos derecho a la sanidad divina, indicando esto que fui redimido de la enfermedad y fui redimido para la sanidad. La redención tiene dos aspectos. Tiene el aspecto, fui redimido de algo para algo. Pongamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fue redimido de Egipto para la tierra prometida. Y cuando Dios te redime de algo, no es para que te quedes en ese algo.
Por eso es una burla Dios decir que fui redimido del pecado y aún sigo en pecado, porque estoy bajo gracia. Es una mentira. Yo fui redimido de algo para algo. Yo no fui redimido de algo para quedarme en ese algo. Si fui redimido del pecado, es para ahora ser redimido para la justicia. Si fui redimido de la enfermedad, es para ahora ser redimido para la sanidad. Si fui redimido del fracaso, es para ser redimido para el éxito. Si fui redimido de la muerte prematura, es para ser redimido para la vida larga. Si fui redimido de la pobreza, es para ser redimido para la bendición y la prosperidad. Redimido para algo. Redimido de algo para algo. Aleluya. Redimido de ser el templo de Satanás para ser el templo del Espíritu Santo. Redimido de la derrota para ser redimido para la victoria y el éxito. Alguien dice aleluya. ¿Usted está vivo? ¿Usted no sabe que fue redimido de la muerte? Si fue redimido de la muerte, ¿para qué fue redimido? Por lo tanto, usted nunca muere. Nunca muere. Nunca muere. Salir del cuerpo no es morir, es pasar a un estado de perfección. Wow. Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Tenemos derecho a la sanidad divina. ¿Qué nos dice 1 Pedro 2:24? Estoy por terminar. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nos redimió del pecado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿ve? Si soy redimido del pecado, fui entonces redimido para vivir para la justicia. Muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, de todo aquello que yo fui redimido, estoy muerto a eso. De todo aquello para lo cual yo fui redimido, estoy vivo a eso. ¿Me entienden? Redimido del pecado y vivo a la justicia. Redimido de la enfermedad y vivo a ¿qué? A la salud. Redimido de la pobreza y vivo a ¿qué? A la prosperidad. Redimido de la soledad y redimido para ¿qué? Para la presencia de Dios. Para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Redimido de la enfermedad. Gloria a Dios. Y el último, creo que el número 7, el 7, ¿no? Tenemos vida eterna. Fuimos redimidos para tener vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En otras palabras, fui redimido de la muerte espiritual para la vida espiritual. Fui redimido de la muerte espiritual para la vida espiritual. Aleluya. Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. 1 Juan 5:11. Y esta vida está en su Hijo. Así que es muy importante, mis queridos, mis queridísimos, que disfrutemos este capítulo de la redención, porque nos va a bendecir mucho. Voy a leer los próximos capítulos que tendremos. Estaremos hablando el próximo capítulo, el próximo lección o próxima lección, redimido de la maldición. Después hablaremos de la liberación de la depresión. Después, recordando los beneficios de Dios. Después, por qué Dios te quiere sano, y después la prosperidad de Dios. Gloria a Dios. Y después entraremos al capítulo 6. Pero gloria a Dios, hoy han aprendido algo, que fuimos redimidos por la sangre, y que fuimos redimidos ¿de qué? De algo que es muerte para algo que siempre es que es vida. Y de aquello que fuimos redimidos, estamos muertos a eso y estamos vivos a lo otro. Dígalo, estoy muerto al pecado, estoy muerto a la derrota, estoy muerto, aleluya, a la soledad, estoy muerto a la tristeza, estoy muerto a la maldición, a la pobreza, y estoy vivo para Dios con todas las bendiciones que la redención ha traído. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Cantemos el limpio en la sangre. Aleluya.